Estamos aquí en los olivares del municipio de Illora y al fondo la Sierra de Parapanda porque hoy estamos de enhorabuena. Hoy presentamos el proyecto Etno Illora, un proyecto nacido gracias a la colaboración de la Diputación de Granada, a su presidente Pepe Entrena y también a la diputada de Cultura y Memoria Histórica Fátima Gómez. El proyecto Etno Illora es un proyecto en el cual lo que intentamos es recuperar y conservar aquellos aspectos patrimoniales, culturales, gastronómicos y todos aquellos elementos que han hecho posible la vida aquí en nuestro municipio, recogiendo en esta guía las diferentes fuentes, acequias, molinos, pozos, gastronomía, letras de canciones populares y tradicionales ricas de nuestro patrimonio ilurquense. Decir que es un proyecto muy importante y que valoramos muchísimo desde el Ayuntamiento del municipio de Illora, porque es fundamental que las nuevas generaciones valoren y conozcan cómo nuestros antepasados han llegado a formar nuestro municipio. Lo que pretendemos, en definitiva, es dar a conocer los recursos y la riqueza cultural y patrimonial de nuestro municipio. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de presentaciones de publicaciones que tienen relación con el patrimonio cultural de nuestra provincia. Ese ciclo que hoy abre su tercera sesión y que, bueno, como sabéis y como hemos ido viendo a lo largo de las dos sesiones anteriores, bueno, estamos viendo algunas publicaciones que nos hablan del patrimonio cultural de distintas regiones de la provincia. En la sesión anterior estuvimos viendo la cuestión de los paisajes de Montefrío y cómo se lee el tiempo a través de las cabañuelas, de ese arte ancestral. Anteriormente estuvimos viendo los refugios de la guerra civil en Guadix y hoy vamos a viajar hasta Illora para conocer un catálogo de elementos etnográficos que se ha llevado a cabo recientemente. De hecho, escasamente esta mañana se estaba publicando la página web, así que bueno, se trata de una publicación que está bueno, recientemente salida del horno. Como sabéis, este ciclo de presentaciones va en paralelo a otra serie de actividades que dentro de la programación de Granada Cultura en Red hemos puesto en funcionamiento y que giran en torno al patrimonio inmaterial, al patrimonio cultural en su conjunto y a todo ese amplio campo que conocemos como la cultura tradicional. Tenemos un ciclo de música tradicional en el que hemos hecho un viaje virtual por las distintas comarcas de la provincia, conociendo los estilos y los géneros que en ellas son predominantes. También tenemos una serie de talleres infantiles que lo que pretenden es acercar este mundo del patrimonio en general a los más jóvenes mediante talleres de animación, de juegos. El último fue un taller de cultura oral adaptado a los más pequeños. Y también tenemos un seminario virtual de patrimonio inmaterial en el que estamos contando con las ponencias de especialistas del más alto nivel en esta materia y que nos están bueno, llevando de viaje por las distintas expresiones o elementos del patrimonio inmaterial de nuestra provincia, como son los moros y cristianos, como es el trobo. La semana que viene tendremos un acercamiento al Guadix del Cascamorra para que nos cuenten cómo se está gestionando este tipo de patrimonio en el ámbito local. La primera sesión fue una panorámica general de nuestra provincia, tal y como se ha llevado a cabo desde el proyecto del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Es decir, que tenemos en marcha un montón de iniciativas
que, como digo, lo que persiguen es acercarnos en formato virtual a los distintos elementos que podemos encontrar dentro de estas temáticas. Hoy, como digo, continuamos con esas presentaciones de libros. En este caso, se trata, como digo, de un inventario, un catálogo de elementos de carácter etnográfico que se ha llevado a cabo en el pueblo de Illora, un sitio muy especial en el que, bueno, como hoy veremos a lo largo de la sesión que nos trasladará nuestro ponente de hoy, es un sitio rico en muchos patrimonios, pero especialmente en el patrimonio etnográfico. Para contarnos todo esto está hoy con nosotros José Luis, y os voy a hablar un poquito de nuestro ponente para que sepáis quién es. Él es José Luis Esteban Sánchez, es miembro del grupo Etno Illora, es además presidente de la asociación Illora Natural, con carácter naturalista y que lleva varios años haciendo la catalogación de especies en el municipio de Illora. Es jardinero titulado de profesión y autor de 5 temporadas del programa de radio Para Panda Verde, que indaga en cuestiones medioambientales y de recursos naturales. Durante 3 años coordinó los campos de trabajo nacionales con voluntariado de toda la geografía española. Es coautor junto a Juan Peña del libro Guía de Illora en el año 2003. Es monitor ornitológico y ambiental y desarrolla sus inquietudes creativas con diferentes técnicas, entre las que destaca la pintura naturalista, la fotografía y el naturalismo y la investigación con trabajos de campo dentro del municipio. Para nosotros es un placer tener hoy a José Luis con nosotros y bueno, que pueda estar dentro de esta programación presentando en primicia esta publicación que, bueno, como sabéis, pues, son publicaciones que ven la luz gracias a ese ejercicio de colaboración entre instituciones, en este caso entre la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Illora. Así que nada más que añadir por mi parte y le doy paso a nuestro ponente. José Luis, cuando quieras puedes empezar. Hola, buenas. Hola, Francisco. Bueno, pues como tú bien has dicho, este trabajo que hoy se presenta es un trabajo en el que se ha tardado mucho tiempo. Nosotros, el equipo de Etno Illora, hemos estado trabajando en este proyecto durante 2 años. Pero anteriormente a nosotros ya hubo un trabajo previo de historiadores, uno sobre todo que es al que le debemos hacemos una mención especial en homenaje en este trabajo, que es Manuel Argüelles. Manuel Argüelles, que ha sido y es el historiador local de Illora y que ha aportado a lo largo de su vida, pues en su ámbito lúdico, porque él lo hacía con un carácter lúdico, todo el conocimiento que gracias a él y al trabajo de campo que hoy presentamos, pues tenemos. Bueno, os cuento un poco de cómo surgió la idea y cómo es que estamos aquí hoy. Hace unos 2 años, desde la Consejería de Cultura del Ayuntamiento, nos dijeron la posibilidad de presentar un proyecto en el que se indagase sobre el patrimonio inmaterial, el patrimonio etnográfico, y nos pareció muy oportuno porque la verdad es que debería de ser de obligatorio el hecho de que en cada municipio de Andalucía o de toda la geografía española se hiciese un trabajo de campo, una recopilación de todo el patrimonio etnográfico que se está perdiendo. El patrimonio etnográfico hasta hace unas décadas era una base importante de nuestra cultura y de ahí venimos. Nosotros, 50 años atrás,
España era un medio agrario, un medio todavía poco tecnológico, y esto de lo que hablamos hoy, todo lo que eran los usos y recursos de nuestro medio rural, pues estaban basados en el conocimiento milenario. Entonces nos pareció muy oportuno y pensamos en el hecho de que sí, podíamos estar ahí y podíamos hacer el trabajo. En estos 2 años hemos estado haciendo trabajo de campo porque somos un equipo multidisciplinar, y en él unos nos hemos dedicado al andar, a sacar las fotos, a hacer la edición, y otra parte del equipo se ha dedicado a lo técnico, a hacer la web que hoy presentamos. Precisamente hoy se presenta el trabajo. Luego, posteriormente, este trabajo en Illora se hará una presentación ya en público, no en vía web como se está haciendo ahora. Lo que pasa es que no se ha hecho todavía por la pandemia que sufrimos, este COVID que nos está llevando pues a demorar las cosas. En la presentación que se pretende hacer en Illora, pues van a trabajar con una presentación en roles, es decir, esas fotos que ahora están de moda, que se utilizan para hacer unas exposiciones, y también presentaremos la página que hoy se inaugura. En la página pues hay diferentes contenidos, pero aparte de la página se va a hacer también un libro. En este caso, el libro se va a editar en CD, en un formato CD. Creo que se van a editar 500 CDs, si no me equivoco. Son 500 CDs los que se pretenden editar, que el trabajo está en ello. No sé ya si estarán o no, cómo irá el tema de impresión. Bueno, pues, y parte de ese trabajo lo vamos a presentar aquí hoy un poco. En primer lugar, vamos a ver un poco el libro, que la verdad es que la edición ha quedado muy lograda, ha quedado muy chula, porque es un formato en el que vas pasando con las pestañas de pasar, y da la impresión de que se mueve la hoja y de que es una edición analógica, una edición gráfica en papel, ¿no? Y queda muy bien. Y bueno, pues eso es lo que ahora vamos a presentar para que lo veáis un poco. Y ahora, si acaso, seguimos hablando un poquito del contenido, del porqué y de la importancia de este proyecto. Paco, si quieres, puedes poner las páginas del libro. Vamos a ello. Vale, allá va. Bueno, esta es la portada. Eso que se ve al fondo es Sierra Nevada y parte del municipio. Pues es muy intuitivo, es simplemente ir pasando. Ahí ya se ve el índice con todo su contenido, la introducción y los diferentes puntos a tratar, con los diferentes anexos y un poco pues lo que es como si fuese el libro analógico, pero en este caso es pues digital. Sí, esto en este caso es la última lomas, los últimos cultivos esteparios, porque ya todo lo está ocupando el olivar, y es algo de lo que se pierde un poco, es una pena. También veremos en el libro algunas fotos muy buenas. En la fotografía ha habido varias personas en las que hemos trabajado.
yo he estado presente, pero también otros buenos fotógrafos, en este caso mi hermano Adolfo Esteban Sánchez, que ha aportado una labor fotográfica excepcional. Sí. Esa encina es una encina varias veces centenaria. Sí, esta, que la verdad es que es una pena porque se desgajó, era una de las encinas más grandes de la provincia, se desgajó y ahora está en un estado muy lamentable. Sí, pero bueno, estas son las primeras páginas que presentan el libro. Hasta si vamos pasando, ya nos vamos a ir encontrando, bueno, pues con los diferentes temas. Hay pues unas panorámicas muy interesantes porque está bien que cuando alguien lee algo, pues que se sitúe geográficamente y también se sitúe visualmente para un poco saber interpretar lo que está viendo. Sí. Han sido unos textos directos, no son unos textos muy complicados, muy específicos. Cualquier lector con un grado de comprensión básica puede ver la página y disfrutarla. Sí. En sus páginas va a ver elementos, por ejemplo, como lo que tenemos ahora, pues las fuentes del municipio. La vida en el campo sin la agua superficial hubiese sido muy difícil para nuestros ancestros. Y eso es una cosa de la que se tiene que tener muy, muy en cuenta. La fuente ahora que estamos viendo en portada es una de las fuentes más antiguas también del municipio. Se ven unos carteles porque se hizo también desde nuestra asociación, se hizo unas actuaciones para la conservación de anfibios, en este caso una especie de anfibio endémico del sistema subbético, y fue otra de las cosas que se hizo con nuestro grupo. En el tema de las fuentes, y como cada uno de los temas, pues se da una localización específica, muchas veces con los parámetros UTM, que ya no se utilizan, pero que está bien utilizarlo en el sistema UTM, porque al ponerlo en un mapa, en una localización, te sitúa geográficamente en el sitio exacto, por si alguien quiere llegar hasta allí o quiere hacer una ruta o conocer el punto exacto. Por eso metimos las localizaciones UTM. La mayoría de las fuentes que hemos puesto conservan agua prácticamente todo el año, aunque en varios casos y debido a la extracción masiva que se hace, porque en los últimos 30 años se está regando muy intensivamente, hemos pasado de un 30 a un 70% el riego agrícola en el campo, y eso se hace notar en las fuentes. Algunas se acaban secando, otras como estas que acabamos de ver, pues conservan vida muy interesante, patrones de vida, por ejemplo, botánicos o zoológicos, como los anfibios, los invertebrados, pues que siempre han estado ahí, que en los últimos años, pues tiene la desaparición de estos elementos etnográficos repercusión también en cuanto al sistema biológico en el que nos movemos, en el que nos envuelve toda la naturaleza y todo lo etnográfico. ¿Sí? Pues, como veis, es intuitivo, es todo muy visual. Se van viendo, para no perder detalles, fotografías en gran formato, con un alto grado de pixelación para no perder detalles. Pues lo mismo que hay con el tema de las fuentes,
se llega también a otros elementos etnográficos en el catálogo que hemos hecho, como son las albercas, caleras, eras, y así hasta completar todo lo que hemos creído que es interesante. Pero aquí están los pozos están de capa caída. Los pozos en nuestro municipio, debido también al uso intensivo del agua superficiales, muchos se secaron y ahora ya están inutilizables. Son una pena, pero estos elementos tienen que haber una memoria, porque si no tenemos memoria de nuestros ancestros y de cómo vivían, si no tenemos un registro visual y no tenemos un registro de cómo ellos conservaban y hacían las cosas, corremos el riesgo de perder parte de nuestra cultura. Por eso es el hecho tan importante de este tipo de trabajo. Yo soy de las personas que piensa que la etnología y todo el medio ambiente lleva una vinculación muy importante. Durante mucho tiempo nos hemos encargado de ocupar y de transformar el medio físico a nuestro antojo, y en muchos casos no hemos tenido la delicadeza de conservar ciertos elementos que bien porque su uso ha caído en desuso, ¿no? O porque otra tecnología nueva se hizo con ello, o porque, como en el caso de la fuente, han dejado de tener agua, pues ahora ya no tienen el potencial que tuvieron hace tan solo 30 años, y por eso es el hecho de tener un catálogo de este tipo. Para nosotros muy importante. Nuestro catálogo, aparte de este libro, también esto es parte del trabajo. Aparte de este trabajo, sobre todo contamos con una web, y la web se irá ampliando con información que iremos metiendo nueva. Tenemos un enlace también de la web, Francisco, que quizá también sea interesante ver. Por ejemplo, esta es nuestra web que se estrena hoy. Yo creo que el Ayuntamiento de Illora tiene que estar muy orgulloso de tener un trabajo como este, porque para todos los buscadores, para toda la gente que busque información, le va a venir muy bien. Con el paso de los años, nuestro entorno, como es sobresaliente en cuanto a vistosidad y naturaleza, pues tiene muchas posibilidades de hacer un turismo multidisciplinar también. Entonces, yo creo que va a ser una herramienta la web para el ayuntamiento y para todo el que se acerque a ella, que le va a dar unas posibilidades, sobre todo pues a nivel informativo, pero también, por ejemplo, para el sector turístico. El sector turístico, el turismo rural en nuestro caso, que es otro potencial a estudiar y a desarrollar en los próximos años, necesitará de unos recursos. Ya algunos pueblos lo están haciendo, hallados en cualquier parte de nuestra geografía, ya sea autonómica o peninsular, y nosotros, como muestran las fotografías, pues tenemos un potencial etnográfico y antropológico muy interesante. Ya hace años se hicieron una selección de rutas
pensando en los recorridos para poder ver también parte de este patrimonio cultural. Bueno, pues esta es nuestra página. La página, como veréis, está llena de buenas ilustraciones con una fotografía que, bueno, que son muy llamativas. Hemos tenido el placer y la oportunidad de tener un equipo formado con gente que, bueno, que hemos puesto parte de nuestra alma en el trabajo, porque no solamente el hecho del trabajo de campo o el hecho de la edición, es también como el sentir y lo que hemos querido demostrar, lo que hemos querido plasmar. Hemos en el contenido, en los contenidos y en la redacción de los contenidos, hemos procurado pues tener esa sensibilidad para con este tipo de recursos que muchas veces se pierde y se le da quizá un peso más al ámbito material, al ámbito económico. Sin embargo, hay un ámbito que nos acerca a nuestras raíces y que se va perdiendo. La etnografía, los elementos rurales, los elementos antropológicos, si no se rescatan, son elementos que se perderán en tan solo 5 años. Nosotros, cuando empezamos a hacer el trabajo, que fue hace 2 años, y en el transcurso de estos 2 años, en solo 2 años, hemos visto como se han perdido varias fuentes, varios puntos. Cada año que pasa se pierde una era, se pierde un cortijo, se pierde. Y bueno, la verdad es que se está perdiendo mucha información. Y esa información, cuando perdemos la información, si al menos, ya que se pierde, no la tenemos catalogada, va a ser algo grave para nuestra cultura y para nuestra sociedad. Porque lo mismo que se pierde, por ejemplo, los taxones, las especies de botánica o las especies faunísticas, también perdemos lo antropológico. Igualmente es también muy importante. Pues como podéis ver, pues hay un poquito de todo, toca todo. La verdad es que tenemos hasta un diccionario de palabras vernáculas. Sí, hemos tratado en diferentes entradas, hemos tratado también, pues incluso tenemos un apartado muy interesante, muy bonito, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque creo que van a probarlo, son de nuestra gastronomía. Hay ahí todas las fotos y lo que se ha hecho ahí, lo hemos preparado, lo hemos fotografiado y nos lo hemos comido nosotros, y hay una entrada sobre, creo que en los anexos, sobre cocina en la gastronomía, exactamente. Pues tenemos un montón de recetas, pero un montón de interesantes. Puedes ponerlo quizá y a lo mejor ir bajando para que, bueno, desde los típicos dulces que se ven en cualquier zona, a una gastronomía muy peculiar, que si en muchos casos es endémica del municipio y en otros casos con un ámbito un poquito más grande. Por ejemplo, ahí vemos una sopa de espárrago o la calabaza con almeja. Ese tipo de recetas son recetas, sopa de espárragos silvestres. En este caso, de espárragos silvestres, porque esto ya viene están también muy intuitivas, muy fáciles de preparar, con una presentación en la fotografía que demuestran cómo queda y que yo creo que va a ser muy interesante. Como veis, vaya, los ingredientes son todos muy naturales y bueno, pues hay
en este caso, una de las que más nos ha ayudado ha sido Carmen, la madre de Juan Soria, uno de los autores del trabajo, que se ha ofrecido a hacer de cocinera gourmet para nuestra gastronomía local. Pues como veis, es una guía que se pretende completita, y aunque no es algo que todavía creemos que está incompleto, porque para nosotros lo que sería interesante es que esto no se dejase, no cayese en saco roto. Hay muchos elementos etnográficos que sacar a la luz. Se están perdiendo caleras, se están perdiendo un montón de elementos, y que si se pierden, si se entierra una era, al menos tenerla localizada, que si una fuente se seca y deja de tener agua, al menos pues que se sepa que esa fuente está allí. Por poner un ejemplo que ahora me acuerdo, hay una zona en el municipio, como en otros municipios en toda la cuenca mediterránea, con un árbol que es el sumaque, Fuscoriaria. Pues este árbol, también llamado árbol de las tenerías, con él se utilizaba para hacer para curtir las pieles. Ya lo hicieron los romanos y también lo hicieron los árabes. Nosotros, curiosamente, tenemos un bosque de sumaque en una zona llamada el Sumacal, que demuestra que posiblemente hubo allí una tenería, una fábrica, si no romana, árabe, para curtir. Entonces, si esto no lo sabe la gente, si esto se pierde, con el tiempo se perderá el Sumacal, y con el tiempo se perderán, como se han perdido muchos factores. Sí. Bueno, pues alguna de la información también se centra en la forma de habitar el campo, los cortijos que tenemos en el municipio. Tenemos un listado, no está el listado completo, pero tenemos un buen número de ellos, algunos ya en ruinas, otros, los menos, pues arreglados. En muchos casos no se ha tenido esa delicadeza, esa sensibilidad a la hora de reformar las casas del campo, como hubiese sido lo suyo respetarlo y conservar pues la forma antigua en la que estaban. Si no todas las casas, al menos parte de la casa, como se han hecho en otras muchas zonas. Este cortijo que vemos ahora en la foto, pues es una pena, porque vuelve a ya no estar como lo vemos en la foto. Ahora ha cambiado, y lo que antes eran cereales le daban otros tonos, otra visión al municipio, un poco más completa. Ahora lo estamos, gracias al monocultivo del olivar, que alguien debió pensar que Andalucía debía ser un monocultivo de olivar, y eso tiene sus pros y sus contras. Todo eso hay que tener en cuenta cuando se hace un estudio y un trabajo de este tipo. También otro de los temas que tocamos son pues la cultura folclórica, musical, porque hoy en día Illora cuenta con muchos músicos. Hay buenos artistas, incluso algunos muy famosos, reconocidos a nivel nacional e internacional. Pero en cuanto al legado antropológico que tenemos musical,
pues se ha dejado perder. Se rescató por parte del antiguo director de la banda de música, algunos de la historia musical, y algo tenemos también puesto en nuestra página, en la que también ampliaremos porque estamos en ese proceso de meter algunas cosas que hemos rescatado, como por ejemplo este tipo de fandanguillo, música tradicional, bueno, que todo eso también lo creemos que es parte en este caso, del patrimonio inmaterial. Esta Jota de los martes, que ya también ha salido en Canal Sur, en un programa de Canal Sur varias veces, un programa famoso de hace unos años, pues se hizo una escenificación con, con, con músicos y con bailarines de estas Joticas de los martes. Sí, bueno, pues aquí vemos pues un poco toda la labor que se compone este trabajo que nos ha llevado 2 años de Etno Íllora, y que creo que, como ya he dicho, va a ser algo importante, no solamente para quien ha tenido el honor de trabajar en ello, sino también para cada uno de los illuzquenses y, por supuesto, para la gente que quiera hacer buen uso de él, también para el ayuntamiento, como no, cualquier ayuntamiento que se precie. Es interesante que tenga un trabajo de este tipo, con una catalogación de los elementos etnográficos. Tenemos, bueno, ya al final del trabajo se verán unas conclusiones, unos dictámenes de lo que nos ha parecido este trabajo, este andar, acabar, para ver y hacer una reflexión un poquito más seria de a dónde vamos y de dónde no debemos de equivocarnos. Siempre es bueno mirar atrás y saber lo que hemos tenido atrás para no equivocarnos. Sí, también, bueno, hay en nuestro proyecto hay una bibliografía en la que destacan, y unos agradecimientos donde se destacan de los sitios donde hemos tomado información, o bueno, sí, también los agradecimientos. Las fotos, aunque las he visto muchas veces, no dejan de impresionarme, porque son fotos muy bonitas. Ya digo que agradezco el trabajo de Adolfo Esteban Sánchez, porque ha sido un trabajo muy bonito. También el de Juan Soria. Bueno, la verdad es que cada uno en su aporte personal le hemos intentado poner ahí un poquito Bueno, ante todo también quería agradecer a Antonio Cabamorón, el técnico del Ayuntamiento de Íllora, la oportunidad de habernos permitido estar aquí haciendo este trabajo. Ha sido un trabajo muy del alma, ha sido un trabajo salido del alma. En mi caso, que llevo mucho tiempo haciendo trabajos de este tipo, haciendo catalogaciones de fauna y flora del municipio, en las que hemos llegado a hacer proyecciones y diferentes exposiciones, ya sea de animales, de plantas, excursiones en el medio natural. Y hemos hecho una labor bastante indagadora dentro de lo que es la investigación del medio natural, pues darnos la oportunidad, como nos dio Antonio Cabamorón, de estar en este trabajo, pues la verdad es que ha sido una gratificación personal para cada uno de nosotros. Me hubiese gustado que hubiese estado hoy aquí
Adolfo y Esteban Sánchez, Antonio Cava y mi amigo Juan Soria, pero por el tema del COVID, pues se ha tenido que hacer la presentación así, y hasta que no hagamos una presentación pública en el Ayuntamiento de Illora, que se hará, me imagino yo, que recientemente, eso ya dependerá de cómo vaya, bueno, pues los temas sanitarios, pues creo que el trabajo, por mi parte, es satisfactorio. Yo lo que espero es que la gente que vea este trabajo, que disfrute de él, y que en la presentación, cuando lo hagamos directamente, pues que haya mucha gente para disfrutar y para llevarse su libro digital que tendrán cada uno de los que vayan a la presentación. Pues, Fran, esta es, creo yo, un poquito lo que da de sí el trabajo que hemos hecho durante este tiempo. Ahí te veo a ti muy bien en ese sitio donde hoy te has ido. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí la presentación. Muy bien. Pues muy interesante, José Luis. He disfrutado mucho escuchándote, porque yo de formación soy antropólogo y durante muchos años he estado trabajando como etnólogo en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. ¿Has escuchado eso último, que has estado trabajando como? Como etnólogo. Oh, qué bien. En la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Entonces, mi función principal era la protección del patrimonio etnográfico e inmaterial de la provincia de Granada. Sí, y ver un poco todo este trabajo que habéis hecho, esa recopilación y documentación, localización de elementos, pues bueno, me ha traído muy buenos recuerdos y además reconozco que era uno de los caballos de batalla que yo defendía desde la delegación, que era necesario documentar y conocer ese patrimonio para después poder poner en marcha medidas de protección, bien a través de los catálogos urbanísticos o bien a través de la catalogación como patrimonio histórico andaluz en el catálogo general, ¿no? Dependiendo siempre de la entidad que tuviese cada elemento. Pero sí es una pena que esto, primero por desconocimiento y segundo porque dentro de las tipologías patrimoniales, lo etnográfico y lo inmaterial siguen siendo a muchos efectos patrimonios emergentes todavía. La gente todavía y las administraciones no acaban de creerse que esto sea un patrimonio como tal. Entonces, las medidas de protección o incluso los recursos que se destinan a conservar este tipo de elementos, pues siguen siendo escasos, ¿no? Bueno, Así pues que ya acabaremos cuando tú digas. Antes, si se me permite, se me ha pasado. Hay muchas cosas que están todavía por sacar, que no nos dio tiempo, porque esto lo compatibilizábamos con el trabajo y la verdad es que lo íbamos haciendo como podíamos muchas veces a marchas forzadas. También esperábamos tener mejor tiempo, un tiempo más primaveral o más otoñal, para eliminar ese periodo de estiaje donde la luz es muy fuerte, y en un trabajo como este fotográfico pues debe de evitar los tiempos estivales por la intensidad de la luz. Quería decir que hay cosas muy interesantes que cuando acabamos de esto, por ejemplo, nos encontramos, aunque son conocidas, pero no son conocidas por el gran público, por ejemplo, unas minas de plomo que hay en Illora, perfectas, que sería muy interesante poder hacerlas visitables de época romana, y son una cosa maravillosa. Yo cuando lo vi me quedé alucinado. Hay gente que la explota turísticamente, aunque sin las garantías quizás necesarias de seguridad, porque están en un sitio privado. Pero hay otros muchos más elementos que hemos ido encontrando, elementos muy, muy interesantes. Yo, por ejemplo, después de tanto tiempo de estar en el municipio, pues me encontré un bosque de acebuche centenario. Eso me dio mucho que pensar, porque en el municipio el acebuche
apenas es un árbol que prospere. Está más en otro piso que se llama, en este caso, el termo mediterráneo, más cercano a la costa. Pero nosotros en el piso mesomediterráneo pues hemos encontrado unos bosques muy interesantes de varias veces centenarios de acebuche. Entonces eso da pie a una interrelación con los pueblos que vivieron allí de la época prerrománica, porque en la época prerrománica, antes de que de la zona de Grecia y del este del Mediterráneo se trajesen aquí cepas con olivos mediterráneos de orientales, pues se cultivaba aquí el acebuche. Muchos de los olivos que aún se conservan, pues están injertados en acebuche. Y cuando por ejemplo, se cortan ese árbol y rebrota esa madera centenaria que queda, pues rebrota de los antiguos acebuches. Son cosas muy interesantes, son datos muy interesantes y que se deben, yo creo que con el tiempo, seguir estudiando y seguir pues teniendo una recopilación más exhaustiva de ellos. Uh-huh. José Luis, yo quería hacerte algunas preguntas sobre algunas dudas que me surgían a medida que te iba escuchando. Mira, por una parte, con respecto al propio libro, está la versión online. ¿Se va a hacer también una versión en papel o no? No. Por ahora se va a hacer, como antes he dicho, 500 libros, pero en CD. Uh-huh. Es la versión que se ha estudiado. Quizá por el presupuesto, porque el presupuesto se ha ajustado mucho. Hemos tenido que pagarle a una empresa para que nos edite el trabajo. Hemos tenido muchos gastos. Por ejemplo, hoy la simple presentación de hoy nos ha costado ya subirla. Cuesta un importe muchas veces elevado y que el hacerlo analógicamente, hacerlo en papel, hemos mirado las posibilidades, pero se nos escapaba. Entonces, hablando con el técnico de cultura, vimos las posibilidades y se pensó que era más oportuno el soporte del CD. Uh-huh. Por ahora, la primera edición, 500. Por ejemplo, en el trabajo que yo hice anterior de la guía de Illora, se hicieron 4 ediciones, la última en inglés. Y de cada una de las ediciones se sacaron al menos 1000 ejemplares. Es decir, que se sacaron al menos 4000 libros. Pues con ya que tenemos todo, es fácil poder, con otro pequeño aporte que se pueda conseguir, ya eso por parte del ayuntamiento, diputación o como se pueda hacer, en formato, como tú dices, en formato de papel. Yo la verdad es que un formato de papel a doble, para que lo pueda abrir y pueda disfrutar de la imagen, y con una edición rústica en tapadura, en tapadura, no en rústico, sería estupendo. Una edición en cartones, con un papel satinado donde saca ahí todo el potencial de la fotografía, eso sería para nosotros más. De todos modos, este trabajo son más de 500 páginas y sería un tocho, sería un volumen gordote. Sí, siempre para los autores nos gusta el poder tocar los libros, ¿no? Y ver que todo el trabajo que hemos hecho al final puede tocarse, ¿no? Y termina en un libro impreso, pero también es cierto que los medios digitales consiguen una difusión de los trabajos que no consigue el papel. Vuestro trabajo, pues bueno, si está disponible en versión online y enlazado a la página web, que imagino que así lo haréis, pues bueno, va a tener una difusión enorme, y más si es un formato atractivo como y fácil de usar e intuitivo como el que vosotros lo habéis hecho. Así que enhorabuena por la idea. Muchas gracias, Fran. Mira, otra consultilla que
que te quería hacer. ¿Habéis pensado dar un paso más? Es decir, ahora mismo habéis hecho un trabajo encomiable, ¿no?, de documentación de esos elementos etnográficos, pero como tú bien dices, pues bueno, muchos de ellos se encuentran en un preocupante estado de desaparición, ¿no?, de abandono y de ruina. No sé si os habéis planteado hacer una especie de selección de aquellos elementos que sean más relevantes, ¿no?, o más interesantes, y proponerle al ayuntamiento o a otras administraciones que se intervenga sobre ellos para su consolidación y recuperación. No sé si os habéis planteado algo en este sentido. Bueno, nosotros hemos lanzado las piedras, nosotros hemos, en nuestra medida, hemos durante años, no solamente esto es una cosa reciente, llevamos años dando avisos de atención a las diferentes administraciones y se hace lo que se da de sí. No es ya una cosa que corra de nuestra parte. Yo todos los habitantes de Illo era porque en un tiempo yo tenía allí un comercio y una persona conocida allí en el pueblo, soy muy conocido allí y todos los habitantes de Illora saben que pueden contar conmigo para cualquier trabajo de este tipo. Desde la asociación que yo presido también, que es Illora Natural, llevamos muchos años haciendo una catalogación estructural de tanto botánica como faunística, con un registro fotográfico impresionante que van desde todas las fanerógamas de Illora a la fauna herpetológica, a la fauna ornitológica. Nos hemos tirado años trabajando y muchas veces nos hemos encontrado puertas cerradas, Fran. No es fácil. A mí, en en la experiencia que he tenido, no he tenido las puertas como yo hubiese querido tenerlas. No ha sido una cosa fácil, siento decirlo. Ya. De todas formas, bueno, vosotros tenéis un gran paso dado en este sentido, porque el mero hecho de que ya exista una publicación que dé fe de lo que existe allí, ¿no?, lo identifique, lo recojan fotografías, nos diga dónde está situado con coordenada UTM, el interés que pueda tener, ¿no?, para qué se utilizaba, además estableciendo un abanico de tipologías, ¿no? Pues tenemos acequias, tenemos pozos, tenemos caleras, tenemos tal. Ese conocimiento es es el primer paso de cara a la concienciación. Primero hay que saber lo que existe para, a partir de ahí, pues bueno, intentar protegerlo o intentar establecer medidas de conservación. Así que, bueno, vosotros, en fin, hay que felicitaros en ese sentido porque habéis dado un paso muy importante que en la mayoría de los sitios todavía no se ha dado. Entonces, claro, hasta que no se conoce todo eso, no empieza a moverse la maquinaria administrativa para intentar, al menos en algunos de esos elementos, establecer, bueno, pues rutas turísticas, medidas de conservación, medidas de puesta en valor, etcétera, ¿no? Sí, bueno, gracias. A ver si hay la posibilidad, porque como tenemos ya bastante material recogido, de ampliar este catálogo y no solo meter el aspecto antropológico, el aspecto etnográfico, también llevarlo al ámbito geográfico, sí, en el ámbito geográfico y biológico, y tener mira, nosotros en el municipio y por la distribución que nos encontramos, tenemos un punto muy interesante. Nosotros estamos en la subbética sur de Granada, a una altitud donde llegamos a un piso, que sería en este caso el supramediterráneo, donde se dan unas condiciones ambientales de humedad interesantes. Entonces, desde abajo, desde las zonas más bajas, cercanas al río Genil, hasta las zonas de cima de Parapanda, el mosaico botánico y biológico que tenemos en el municipio de Illora
da mucho de sí. Hay gran cantidad de material, hay gran cantidad de tazones interesantes, sin que eso haya tenido la trascendencia a nivel administrativo necesaria. Y la verdad es que cualquier apoyo o cualquier logro que se haga, pues son cosas interesantes de haberlas tenido o de poder hacerlas. Muy bien. Bueno, un poco ya se ha dado un pequeño paso en ese ejercicio de colaboración. El propio nacimiento de este libro ha sido gracias, ¿no?, a ese programa de colaboración que existe entre Diputación y el Ayuntamiento de Íllora, que también existe entre Diputación y otros muchos ayuntamientos, que es el famoso programa de apoyo a la realización y edición de estudios de carácter etnográfico, ¿no? Gracias a eso, pues bueno, esa colaboración ha permitido que este trabajo haya salido, ¿no?, haya visto la luz en los términos en los que lo ha hecho, pero sí es cierto que bueno, que hay que continuar abundando, ¿no?, y peleando, ¿no?, y avanzando, dando pequeños pasos hacia, bueno, hacia un mayor reconocimiento de todo este patrimonio. Estoy viendo en el chat, hay algunas felicitaciones de algunos de los asistentes que nos están viendo. No plantean ninguna duda. La verdad es que tu exposición ha sido bastante clara y lo ha dejado todo bien clarito. Así que nada, yo creo que podemos ir despidiendo la sesión y bueno, no sé si tenga algo más que añadir, José Luis. No, que me ha encantado conocerte. Espero verte en la presentación, si puede ser, cuando se haga en el Ayuntamiento de Íllora, que me imagino yo que será en la sala Argüelles. Precisamente Argüelles, Manuel Argüelles era al que antes agradecíamos su trabajo previo, y que antes era la biblioteca antigua y que antes fue el Ayuntamiento Antigua, que seguramente será allí, y espero a toda la gente que interesada en algún tipo de consulta o en este tipo de cosas. Nuestro patrimonio es antiguo y es muy interesante. Gracias a este trabajo he tenido la oportunidad de indagar y de conocer también nuestra historia antigua. Me he quedado muchas veces, nos ha dado alucinado de los hechos históricos que se dieron en nuestra tierra. Entonces, todo eso nos une, nos vincula a las raíces, y debería de, bueno, pues al menos tener la administración municipal y dentro de la Diputación, como se ha tenido, la sensibilidad de haber podido hacer, gracias a las aportaciones de Diputación, este tipo de proyectos. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, gracias a ti, José Luis, por estar. Para mí también ha sido un placer. Y cuando llegue el momento de la presentación allí en Íllora, pues sí, cuenta con mi asistencia y también cuenta con la Diputación para darle difusión al evento. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo me despido, como decía José Luis, desde esta isla paradisíaca desde la que hoy estamos emitiendo. Y nada, agradecer sobre todo a José Luis el haber estado con nosotros, y agradeceros a vosotros también la fidelidad, y que incluso un viernes a las 8 de la tarde hayáis tenido un rato para estar aquí con nosotros. Así que nada, muchas gracias y un abrazo enorme.